Muy bien, hermanos. Segunda de Corintios, hermanos, es otra carta del apóstol Pablo. Ya sabe usted el contexto de la primera carta. Hemos estado estudiando en algunas ocasiones, hermanos, algunos pasajes, y ya usted pues está enterado de algunas cosas que pasaban en Corinto. Ahora, hermanos, sabiendo, hermanos, todo lo que pasaba en Corinto y dándonos cuenta, hermanos, que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, había mucha inmadurez en los cristianos y todas estas cosas que pasaban en Corinto, hermanos, Satanás las usaba, hermanos. Satanás las usaba para afectar a la iglesia y afectar individualmente a los cristianos. Cuando una iglesia sufre, hermanos, el corazón de Dios también sufre. Cuando una iglesia es pasada por tribulación, pero a consecuencia del pecado de la misma iglesia, el Señor se duele, pero tiene que actuar de ciertas maneras y de ciertas formas para poder hacer que la iglesia tenga conciencia de lo que está haciendo o de lo que hizo. Hermanos, y la iglesia de Corinto, hermanos, en específico, estaba pasando por este tipo de cosas y era consecuencia de sus cosas malas que hacían. Ahora Pablo sabía y les daba a entender en 1 Corintios que muchas cosas que hacían, hermanos, las hacían sabiendo que estaban mal. Porque Pablo les dice, ¿acaso, si usted recuerda, dicen que se ignoraban que ellos eran el cuerpo, perdón, que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo? Eran preguntas, hermanos, que las hacían porque ellos ya sabían que sí era así. Y hermanos, recordemos que Satanás aprovecha todas estas situaciones, hermanos, para poder no solo fracturar a la iglesia o al creyente. Satanás usa todo esto, hermanos, para destruir a una iglesia. El objetivo de Satanás, hermanos, no es fracturar a la iglesia. El objetivo de Satanás es acabar con toda la iglesia, hermanos. Por ciertas razones y por ciertas circunstancias, algunos cristianos no están tan maduros que otros y la mayoría de las veces ellos son los más afectados. Y la consecuencia es su alejamiento de las cosas de Dios, su endurecimiento, hasta apostasía ahí en sus vidas. Pero hermanos, el apóstol Pablo escribe 2 Corintios y usa unas palabras, hermanos, quiero que vea allí por favor en el 2:11. Usa en el 2:11, hermanos, por favor, en 2 Corintios 2:11. Mire lo que Pablo dice allí, hermanos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire algo, hermanos, aquí. El contexto de 2 Corintios definitivamente es 1 Corintios. Y en 1 Corintios usted sabe todo lo que estaba pasando en esa iglesia, todos los problemas, todos los pleitos, todas las divisiones, problemas con la cena del Señor, problemas con los sacrificados de los ídolos, que para unos era importante un día y para otros no lo era, que para algunos era ocasión de caer de tropiezo comer ciertas cosas, para otros no. Y todo este tipo de cosas, hermanos, encerraban la vida de la iglesia en Corinto. Pero hay una historia en Corinto, hermanos, en Corinto, que habla sobre al hijo que estaba en 1 Corintios 5, creo que es, donde habla sobre el incesto, ¿se acuerdan? Y Pablo dice que a ese perverso, ¿se acuerdan las palabras que usa Pablo? A ese perverso dice, échenlo, sáquenlo. Entendemos, hermanos,
que sáquenlo es para que la iglesia no pensara que eso estaba bien. Porque acuérdese que el pensamiento estaban envanecidos. Su pensamiento era de mente abierta, como ya lo hemos explicado, y pues no pensaban que estaba mal, o si lo pensaban, nadie lo decía. Recuerde que Pablo decía también, ¿acaso no habrá algún sabio entre vosotros? Pues yo creo que no. Ahora, después Pablo, hermanos, escribe 2 de Corintios y pone este versículo, hermanos, en el 2:11, en 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Así como estaba la iglesia de Corinto, hermanos, fracturada totalmente, era el blanco perfecto, hermanos, para que Satanás acabara por completo de una vez por todas con esa iglesia. Pero recuerden, la iglesia de Corinto no era cualquier iglesia, hermanos. La iglesia de Corinto estaba llena de dones. Inclusive en el primer capítulo de 1 de Corintios, el apóstol Pablo, hermanos, alaba a la iglesia. Les dice que Pablo, que él ora por ellos, les dice también que fueron enriquecidos en toda la palabra y en toda ciencia, y les habla cosas bonitas a la iglesia, y no eran falsedades, eran cosas ciertas las que Pablo estaba diciéndoles. Pero también era verdad lo otro que les estaba diciendo, de todos los problemas que había. Pero en la carta, en 2 de Corintios, hermanos, el apóstol Pablo, como le decía la vez pasada, hermanos, miren lo que dice ahí en el 2:9. 2 de Corintios 2:9. Ya lo tienen. Porque también para este fin os escribí. ¿Qué fue lo que escribió? La carta de 2 de Corintios. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿A quién tenían que obedecer? A Pablo. Lo que Pablo les escribió en 1 de Corintios, todas esas cosas que estaban haciendo mal y todo lo que estaba sucediendo, Pablo les escribe la carta para que cambiaran de actitud, para que cambiaran de pensamiento y todo esto. Y ahora les escribe la segunda carta y les dice, para este fin os escribí, para que seáis obedientes en todo, o para ver si eran obedientes en todo. Y lo dice el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Miren lo que Pablo está diciendo. Le dice a la iglesia, hermanos en la iglesia, si ustedes son capaces de perdonar al hermano que hizo algo, dice Pablo, yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, dice. Y dice, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es importante, hermanos, que recordemos como cristianos que en algún momento de nuestra vida pasada y presente hemos sido perdonados por Dios, hermanos. Si es que usted le ha pedido perdón. En nuestra vida pasada fuimos perdonados porque estábamos condenados a ir al infierno. Y le pedimos perdón y nos perdonó. Yo en nuestra vida presente, hermanos, seguramente le hemos vuelto a fallar al Señor y nos ha perdonado. Yo no tengo duda de eso. Pero Pablo dice, hermanos, que, bueno, lo dice más atrás, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué Dios tiene esa actitud hacia nosotros de perdonarnos? Para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué es lo que hace una persona, hermanos, cuando no se siente perdonada? Satanás comienza a trabajar en su mente y en su corazón.
Su propósito es dejarlo fuera, ¿verdad? Ahora, hermanos, esto que Pablo estaba escribiendo aquí, se cree que se estaba escribiendo, ¿sí saben por cuál razón? Por aquel hermano que en 1 Corintios capítulo 5, él les dijo que lo sacaran. Y se cree que la iglesia ya lo había perdonado, porque estaba arrepentido, obviamente. Porque no iban a permitir que el hermano regresara con la misma actitud, ¿verdad?, a la iglesia, viviendo en el incesto. Pero Pablo les dice, hermanos, si ustedes lo perdonaron, yo lo perdono, yo ya lo perdoné. Y el propósito es para que Satanás no gane ventaja. Hermanos, cuando no hay perdón entre nosotros como cristianos, Satanás es el que está ganando terreno. No nos damos cuenta, pero eso es en realidad. Pero no vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar más bien, hermanos, de Dios. De por qué Dios actúa así. Quiero que regrese a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dios tiene muchos motivos, hermanos, para que nosotros le bendigamos. Y Pablo dice en el versículo 3, una razón más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa es una razón más para bendecir el nombre de Dios, hermano. Que Dios es Padre de misericordias. Hermanos, el tema de esta noche es ese precisamente: Padre de misericordias. Hermanos, Satanás, como nosotros lo sabemos, a veces por experiencia propia, y a veces porque lo leemos en la Biblia, y a veces por la experiencia de alguien más, hermanos, Satanás es un ser cruel, hermanos. Que Satanás no posee nada bueno en él. Es un ser maligno, lleno de tinieblas. En la mañana veíamos en Apocalipsis 12:10 que él es el acusador. Satanás se convirtió en nuestro acusador cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador. Pero, hermanos, recordemos que según la palabra de Dios, Jesús afirmó que antes, hermanos, no éramos hijos de Dios. ¿Dónde lo afirmó, hermanos? En San Juan 8:44. Usted lo conoce de memoria, probablemente. Ponlo, por favor. San Juan 8:44. Búsquelo, hermanos, si lo tiene. Si tiene su Biblia, por favor. Dice San Juan 8:44. Sí, ¿verdad? San Juan 8:44. ¿Sí dice, hermanos, o no dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿de quién le dijo Jesús a esas personas que eran hijos? ¿A quién de ustedes le gustaba que le dijeran: tú eres hijo del diablo? ¿Por qué? Porque el argumento, hermanos, es: todos somos hijos de Dios, pero eso es mentira. La Biblia aquí nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos del diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Nosotros, por naturaleza, hermanos, queríamos hacer los deseos de nuestro padre, el diablo, antes de conocer a Cristo. O usted no tomaba, o usted no fumaba, o usted no maldecía, o usted no hacía otros pecados que probablemente, bueno, todos los pecados agradan a Dios, pero ¿por qué los hacíamos? Porque nuestro padre
Era el diablo. Y los deseos de nuestro padre queríamos hacer. No nos gusta escuchar esto, hermanos, pero era la verdad. Y Jesús se los dice a estos hombres porque lo querían asesinar, hermanos. Ahora, hermanos, si recordamos nuestro pasado, no para entristecernos, sino para darle honra y gloria al Señor. El diablo, hermanos, era un padre cruel. Si no, acuérdense, toda aquella tristeza que usted se cargaba en su corazón, toda aquella amargura que usted se cargaba en su corazón, hasta que conoció al Señor, hermano. Pues, hermano, yo todavía estaba amargado. Bueno, ese es su problema. Pero, hermanos, un día salimos, hermanos, de esa familia y encontramos a otro padre. Un padre que no tenía por qué amarnos. La verdad, hermano. Un padre que no tenía por qué haber sacrificado a su hijo. Un padre que no tenía ninguna deuda con nosotros. Es más, ni siquiera había nada bueno en nosotros. Romanos 3:10, mire lo que dice. Probablemente también lo conocen. Romanos 3:10. ¿Sí? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Como que esa es una biografía de nosotros, hermanos. ¿Sí? Él no tenía por qué hacer nada por nosotros, hermanos. Y tristemente esa era nuestra condición. Sin embargo, hermanos, esa condición en la que vivíamos fue precisamente la que obró para que Dios tuviera misericordia de nosotros. ¿Por qué, hermanos? En Lamentaciones 3:22 dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Él quiso ser nuestro Padre, hermanos. Él es nuestro Padre. No era nuestro Padre. No debería ser nuestro Padre. Porque ¿quién va a querer a una persona que vivía como nosotros vivíamos? En la maldad. Pero gracias a su misericordia, hermanos. Y yo creo que muchos no hemos entendido, hermanos, el alcance de esta palabra misericordia, hermanos. No fue misericordia como cuando tú ves a un perro que está quebrado del pie y te lo quieres llevar para tu casa. Esta es lástima. Cuando hablamos de misericordia, hermanos, es que nuestra alma estaba destinada, hermanos, sin lugar a duda y sin regatear nada, hermanos, nuestra alma estaba destinada a ir al infierno sin ninguna duda. Pero nuestro Padre, hermanos, volteó a mirarnos. Y no volteó a mirarnos con ojos de ira, volteó a mirarnos con ojos de misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias, porque entre más le fallábamos y más le fallábamos, su misericordia, hermanos, su amor se inflamaba más por nosotros. Pero éramos malos, hermanos. Qué padre, tan padre, o no sé cómo decir, hermanos. Pero qué Padre tan bueno tenemos, que tiene misericordia a nosotros. Y en esta noche, hermanos, quiero enseñarle dos cosas de por qué Él es el Padre de misericordias personalmente, hermano. Yo sé que también es Padre de todos, pero que usted lo sienta personal. Mire 1 Timoteo capítulo 1, hermanos. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Hermanos. 1 Timoteo 1:12 al versículo 16. ¿Listos? Amén. Hermanos, amén. Doy gracias al que me fortaleció
a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Fíjese bien, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, ¿por qué dice Pablo? Pero por esto. ¿Por qué? Porque él era el primero de los pecadores. Por esto, dice, fui recibido a misericordia. Hermanos, ¿por qué Dios te dio de su misericordia, hermano? Porque éramos viles, hermanos, pecadores. No te estoy hablando que tu nivel de pecaminosidad era poco, hermanos. Éramos viles. Y dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Hermanos, y déjenme decirle, sin duda alguna, Pablo fue un ejemplo de misericordia, hermanos. Porque Pablo dice quién fue, y ahí dice quién fue: perseguidor, hizo todo lo malo, hermanos. Solo imagina esto, hermanos. Cuando la gente veía a Pablo predicando, cuando la gente veía a Pablo enseñando la palabra de Dios casa por casa, cuando la gente veía a Pablo atrás de un púlpito y a mucha gente durar hasta las horas de la madrugada y de la mañana escuchando a ese hombre, entre toda la multitud, yo no creo que hubiera una persona y que dijera: oye, este no era Pablo el que perseguía a la iglesia, oye, este no era Pablo el que hacía estas cosas malas. Sí, pero fue recibido a misericordia. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que era para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. O sea que la gente pensaba: si Dios perdonó a Pablo, ¿qué, hermanos? A mí también me puede perdonar. Si Dios perdonó a este, a mí también me puede perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Padre de misericordias. Si somos honestos, hermanos, con nosotros mismos, ninguno de los que estamos aquí en la iglesia estamos aquí en la iglesia por nuestro pasado vergonzoso, porque si fuera por eso no estuviéramos aquí. Pero ese pasado vergonzoso, hermanos, que nos excluía de la presencia de Dios, hizo que Dios se moviera en su misericordia, hermanos. Y no fue poca, hermanos, la misericordia que Dios tuvo. A lo menos en mi persona, hermanos, se necesitaba demasiada misericordia para que dijera lo mismo que dice Pablo ahí en el versículo 12. Me tuvo por fiel. Qué tremendo es eso, hermano. Hay que leer la Biblia y hay que entenderla, hermano. Me tuvo, dice, por fiel. ¿Desde cuándo lo tuvo por fiel, hermanos, el Señor? Desde antes de salvarlo, hermanos. Lo tuvo por fiel. Y no solo lo tuvo por fiel. ¿Dónde lo puso? En el ministerio. ¿A cuántos predicadores conocemos nosotros, hermanos? ¿A cuántos pastores conocemos nosotros que eran bien tremendotes, hermanos? Y luego dan sus testimonios, pero ni parece. Los ves atrás del púlpito, parecen ángeles del Señor. No estoy hablando de mí, ¿verdad? Estoy hablando de los guapos. Parecen ángeles del Señor y parecen unas eminencias hablando de la palabra del Señor, hermanos, pero es lo que la misericordia de Dios hizo en ellos, lo que la misericordia de Dios puede hacer en nosotros, hermanos. Y seríamos ingratos, hermanos, nosotros como cristianos, en pensar que estamos en la casa de Dios porque no hicimos nada, hermanos. No, al contrario, estamos en la casa de Dios porque Él nos tuvo por fieles, pero porque tuvo misericordia de nosotros.
Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo. Qué tremendo es esto, hermanos, que Pablo nos dice. Fui recibido a misericordia. Hermanos, el apóstol Pablo se había opuesto a lo más sagrado que puede haber, y no era la iglesia o los cristianos. ¿A quién se opuso Pablo, hermanos? A Jesús. En Hechos 9:5 dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. El problema de Pablo no era con la iglesia, aunque los perseguían. El problema de Pablo, hermanos, no era con los cristianos, aunque los perseguían. El problema de Pablo era con Cristo. Hermanos, y nuestro problema era con Cristo. Amén. ¿Sabe cuántos cristianos hay sentados aquí, hermanos, que se oponían a Cristo? Así, hermanos, abiertamente. Yo no quiero nada con eso. Yo nunca voy a andar en una iglesia. Es más, hermanos, aquí hay cristianos sentados que apedreaban la iglesia, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Pero fuimos recibidos, hermanos, a misericordia. Amén. Sí, hermano. Hermanos, aquí hay cristianos que yo creo hasta borrachos llegaron a la iglesia. Pues fueron recibidos a misericordia. Y hermanos, estas palabras me retumban a mí, porque me tuvo por fiel. Por eso es demasiada ingratitud la nuestra, hermanos, de que aún sin ser cristianos, como dice ese canto, ya en su mente estaba yo y me tuvo por fiel. Es verdad, hermanos, si cada uno de nosotros analizáramos nuestro pasado, hermanos. Dijo Pablo, yo soy el primero que no debería estar aquí, pero usted tampoco debería estar sentado ahí si fuera por nuestro pasado. Pero gracias, hermanos, a la misericordia de Dios, que Él perdonó todo nuestro pasado, hermanos. Todo aquel pasado, hermanos, que nos hacía la vida miserable, fue borrado, hermanos. Y Pablo dice, ¿por cuáles dos razones fue recibido a misericordia? Dice, porque lo hice en ignorancia y porque lo hice en incredulidad. Son dos factores que sin duda, hermanos, mueven la misericordia de Dios: la ignorancia y la incredulidad. Hermanos, nuestro pasado es un testimonio poderoso, de la clemencia que Dios tuvo de nuestras vidas arruinadas por el pecado, hermanos. ¿Qué es la clemencia, hermanos? Pablo usa esa palabra ahí, mire, en el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia. ¿Qué es la clemencia? La clemencia es la virtud que mitiga la dureza de la justicia. Escuche otra vez. La clemencia es la virtud que mitiga la dureza de la justicia. ¿Qué significa, hermanos? Que según la justicia de Dios, nosotros merecíamos el castigo. Según la justicia de Dios, usted, todos los que estamos aquí sentados, merecíamos haber muerto, si es que ya hubiéramos muerto, y estar en el infierno, hermano. Aunque no le guste, pero es lo que merecíamos, según la justicia de Dios. Pero, hermanos, dice Pablo que Él mostró que toda su clemencia. ¿Qué significa eso? Que la clemencia de Dios, hermanos, mitigó, ablandó, ¿verdad?, el corazón de nuestro Dios. Y gracias, hermanos, a su clemencia. La justicia de Cristo, hermanos, refleja nuestra injusticia. Pero gracias, hermanos, a Cristo, su justicia ha sido aplicada a nuestras vidas. Y todo es por pura misericordia. Lea bien, hermanos, lo que Pablo dice. Doy gracias. 12. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció.
Y ahí dice, hermanos, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, y ya lo leímos eso. Pero quiero que lea, hermanos, más adelante, en el 15 en adelante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, esto que Pablo está diciendo es el evangelio, hermanos. Decirles a los pecadores. Pero hermanos, nosotros como cristianos nos hemos equivocado en una cosa, o creo yo, es que nos hemos olvidado que la misericordia de Dios, hermanos, no comenzó cuando recibimos a Cristo, hermanos. ¿Sabe cuándo comenzó la misericordia de Dios? Usted debe saber cuándo en su vida comenzó, hermano. Le voy a platicar una historia. Cuando yo estaba en la secundaria, hermanos, andaba con malas amistades. En ese entonces, la secundaria 1, donde yo estaba, en los tiempos de mis antepasados, la secundaria 1 era una secundaria tranquila, de gente bien, o no sé cómo decirlo. Pero resulta que cuando yo entré, no que yo entré a descomponer la secundaria, pero resulta que cuando yo entré, entraron un montón de pandilleros, hermanos, a la secundaria. En mi salón donde yo estaba, hermanos, había 3 jóvenes de pandillas diferentes. Había uno que le decíamos el chandengue, y él era de los guajucos, del ojo de agua. Había otro que se juntaba conmigo, que le decían la bala, y él, hermanos, era de los aterrados, así les decían, antes así se llamaban, ¿verdad? De los aterrados de no sé dónde, será de pues en la Guayulera, de los aterrados, bueno, pero así. Y había otro, hermanos, que era del Valle Escondido. Uy. Y en el Valle Escondido estaban las calacas, las calaveras, ¿verdad? El hermano Juan era las calaveras, ¿verdad? Pero mire, hermanos, yo no entendía mucho cómo estaba lo del pandillerismo cuando entré a la secundaria, porque yo no sabía qué era eso. Pero empecé a ver, hermanos, que que los que estaban conmigo en la secundaria, en especial ese que le decían el chandengue, llevaba droga a la escuela. Sacaba su mochila, abría y sacaba la hierba y empezaba a fumar en el salón. Se empezaba a drogar. Un día, hermanos, cuando ya estábamos en tercero de secundaria, hubo un pleito. Se estaban peleando él, ese muchacho que le digo, y otro muchacho que le decían el moreno. Y ya sabe que cuando se pelea la raza, todos hacen bola. Y decíamos nosotros, deja que se peleen y vamos a tapar para que el prefecto no vea. Pues se hizo la bronca. Y el chandengue, hermano, sacó una navajota de este pelo y le tiró 2 al moreno. No le dio. Llegó el prefecto y el chandengue aventó la navaja por la barda de la secundaria y cayó en la calle, y después se lo llevaron. Vino la patrulla, se lo llevó. Y ese mismo día en la tarde, hermanos, yo tenía unos amigos, malas amistades. Había una calle que se llama Colón, ahí por el centro. ¿La conocen esa calle? La calle de Colón. Bueno, por ahí me juntaba yo con un amigo que le decíamos el Chícharo. Y estábamos en la casa del Chícharo, hermanos. Y pasó un camión de volteo con marihuanos arriba, como que les dio un rayo. Y esos marihuanos voltearon. Y estaba yo en la casa del Chícharo y otros 3 amigos, que no les digo los apodos porque así les van a dar risa. Pero estábamos ahí, hermanos, y se bajaron los marihuanos del camión de volteo. Y eran
hombres malos, hermanos, pandilleros, mucho más grandes de edad que nosotros. Yo estaba en tercero secundaria, que es 13 años, 14 años, no sé. Se bajaron, hermanos, y el que estaba con nosotros, había un muchacho muy alto con nosotros, y le dicen: tú andabas en el pleito aquel, ¿verdad? No, yo no era, pero sí era. Y en eso, hermanos, esos muchachos sacaron un cuchillote de este pelo, hermanos. Era cuando se usaba. Todos oxidados, pero, hermanos, y ya estaban así, hermanos, así, para picarnos. Andaban drogados. Yo estaba bien asustado, hermanos. Yo nunca había vivido una experiencia así. Pero ahora que estoy atrás de un púlpito, hermanos, se me vienen a la memoria muchos recuerdos de esos. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios estaba funcionando desde ahí para mí. Porque me tuvo por fiel. Si usted no entiende eso en su vida, hermano, si usted cree que la libró por suerte, está equivocado. Si usted cree que dijo, no era mi tiempo, bueno, sí, no era su tiempo. Pero la misericordia de Dios, hermanos, estaba obrando en nosotros desde antes de conocerle. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos, hermanos, compartir de la misericordia de Dios también con las demás personas? Batallamos para hacerlo. Yo sé que no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar el evangelio de Cristo. No somos como los adictos, ¿verdad? Yo antes era esto, yo antes era aquello. No, vamos a hablar de Cristo, de lo que hizo, hermanos. Pero tenemos que recordar que Él tuvo misericordia de nosotros. Y si tuvo misericordia de nosotros, seguramente que también la está teniendo con mucha gente allá afuera. Pero viven en ignorancia, dice Pablo, y incredulidad. Hermanos, el Padre de misericordias en nuestro pasado obraba. Pero miren también, hermanos, ahí en Salmo 23, por favor, Salmos 23. Salmos 23. Versículo 6. Por eso, hermanos, cuando crea que su hijo está en la secundaria, averigüe bien. No le vayan a estar sacando un fierro por ahí en un rincón. Salmo 23, 6 dice, hermanos, todos conocemos ese versículo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, ahora sabemos que como creyentes tenemos un Padre. Gracias a Dios por nuestro Padre. No como el anterior. El otro padre era cruel. Pero ahora tenemos, hermanos, a un Padre de misericordias. Y si Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos, en el pasado, siendo como éramos, ¿no cree que en este tiempo, hermanos, Él también puede tener misericordia de nosotros? No hay cosa que hagamos, hermanos, tan mala que Él no pueda tener misericordia de nosotros, siempre y cuando, hermanos, dice la Biblia, que nos apartemos. ¿Y qué más dice ese texto? ¿Se acuerdan? No, se me borró el versículo, hermanos. Recuérdamelo, hermanos. Ese, ¿verdad? El que se apartare y no sé qué, dice, algo así, alcanzará misericordia. A ver, ponlo de mi mejor, porque no andamos inventando, ¿eh? Si la Biblia ya está escrita, ¿para qué la estamos inventando? Hermanos, yo creo que tenemos un buen porvenir con nuestro Dios, hermanos. A pesar de nuestros errores, tenemos un buen porvenir con Él. Porque tenemos al Padre de las misericordias, hermanos. Dice el versículo, sí, hermanos, ¿sí lo hallaste? No, bueno. Hermanos, todos los días de nuestras vidas, hermanos, dice el salmista, donde leímos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero mire cómo comienza diciendo, hermanos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. O sea que el salmista, hermanos, estaba diciendo algo cierto en su vida.
y estaba relacionando su vida con Dios como la de él cuando él era pastor. Estamos hablando de David. Hermanos, y David entendía esto, hermanos, y nosotros debemos entender esto. Hermanos, que todos los días de mi vida y todos los días de tu vida, el bien y la misericordia van contigo, hermano. Siempre. Hay un buen porvenir con el Señor. No hay ningún día, hermanos, que su misericordia falte en nuestras vidas. Y muchos, hermanos, no hemos entendido. Porque Dios nunca nos ha abandonado, hermanos. Y hay muchas razones, hermanos, para que Él quisiera abandonarnos. Pero no. Su misericordia está todos los días atrás de nosotros, hermanos. Todos los días y todos los días. Hermanos, Dios no nos abandona cuando le fallamos y nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en el cumplimiento de sus promesas, hermanos. También en la fidelidad de Él hacia nosotros. O nomás haga memoria de esto, hermanos. Desde que usted se entregó a Cristo, ¿Él le ha fallado en algo, hermano? No. A mí no. Y aún aunque no me ha dado lo que yo creía que necesitaba, fue fiel en no darme. Porque Él sabía que no era bueno para mí. Dios es fiel, hermano. Y es por misericordia. Dios cumple sus promesas, pero es por misericordia. Dios es grande en amor para con nosotros. Amén. Y es por misericordia. Amén. Porque si Dios fuera un Dios, hermanos, sin misericordia, en este momento, hermanos, Dios nos pondría en nuestro lugar y no mostraría ninguna compasión hacia nosotros. Pero, hermanos, gracias a Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros. Y la razón, hermanos, es porque su corazón se conmueve y su compasión se inflama. Oseas capítulo 10, mire lo que dice, hermanos, por favor. Oseas capítulo 10, versículo 8. ¿Sí, hermanos? Dice: y los lugares altos de Abel serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino. No, así no era. ¿Me equivoqué entonces o qué? 10:8, ¿sí es ese? Ahora déjenme lo mejor para allá, más que me equivoqué de cita. Si me ayuda ahí a buscarlo, hermanos, por favor. Dice, se inflama, se conmueve, su compasión se inflama. Ahí está, no sé, 11:8. 11:8, bueno, me falló un número, hermanos. Un capítulo, o sea, 11:8 dice, hermanos: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Y luego dice: ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Y Dios no iba a poder. ¿Por qué? Dice, hermanos: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y compasión, hermanos, es un sinónimo de misericordia. Hermanos, sabemos nosotros, hermanos, que si clamamos arrepentidos, Él nos perdonará cualquier cosa que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque su corazón se inflama. ¿Sí entiende eso, verdad? Se enciende algo dentro de Él, hermano. Por eso le digo, ¿sabe por qué Dios no nos ha puesto en nuestro lugar, hermanos? Le dice allí a Efraín: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Efraín merecía ser abandonado, hermanos? Sí. Pero Dios le dice: ¿cómo te voy a abandonar? Y le dice también: te entregaré yo, Israel. ¿Cómo te voy a entregar? Porque, hermanos, porque la misericordia de Dios allí estaba, hermanos, hacia ese pueblo. Y no iba a poder, le decía a Dios, más bien, hermanos, si Dios hubiera querido, los hubiera puesto en su lugar. Hermanos, ¿y a cuántos de nosotros, hermanos, si a mejor nos hubiera puesto en nuestro lugar?
nomás para decirnos, yo soy Dios y tú no eres nadie. Yo soy Dios y aquí se hace lo que yo digo, no lo que tú quieres. Pero el Señor, hermano, no nos ha puesto en nuestro lugar y no estoy diciendo que Dios es pasalón. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios tiene misericordia de nosotros, porque si hubiera querido, hermanos, ¿desde cuándo nos hubiera puesto en nuestro lugar? Salmo 51:1, ¿se acuerda lo que decía David también, hermanos, allá? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es más, hermanos? Dígame usted, ¿qué es más? ¿Es más nuestras rebeliones o es más la misericordia de Dios? Es más la misericordia de Dios, hermanos, porque si no, nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Pero acuérdense lo que dijo Pablo, hermanos, que cuando más había pecado o cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, y nosotros tenemos un Padre misericordioso para toda la vida. David, hermanos, aunque le había fallado a Dios, decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que el secreto, hermanos, estaba ahí, porque tenemos un Padre misericordioso. Es un Padre, hermanos, que no se puede quedar así como nosotros somos, hermanos, fríos. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, que son padres y que un hijo llegó a pedirte perdón y tú, por más duro que te querías hacer, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? A mí me pasó eso ayer o antier. Ya les habíamos dicho a los traviesos que no anduvieran traveseando y que no anduvieran traveseando. Y le dije, dijo mi esposa, mira, te desobedecieron. Y le dije, échatelos. Y lo dice, échatelos tú. Ya sabe que ahí en la casa es échatelos y dice, échatelos. Y le despisté allá, como que estaba moviendo unas cosas para ver si se le olvidaba a mi esposa. Dije, no se le ha olvidado. Entré al cuarto, hermanos. La carilla de Samuelito no la podía resistir, hermanos. Dije, Samuelito, les dije que no anduvieran haciendo eso. Le hizo así. Y la agüita aquí, hermanos. Samuelito así, luego llora. Le dije, te tengo que dar, Samuelito. Te lo ganaste con creces. Pero por dentro, hermanos, no quiero. ¿Alguien me está entendiendo? No quiero. ¿Y sabe cuándo me dolió más, hermanos? Hasta me duele todavía aquí. Agarré a la gordita. Dije, gordita, te toca. ¡Pum! ¡Pum! Hasta me dolió la mano. La manopla que me puse aquí. Y luego me regresé a la cocina con mi esposa. Pero me dolía aquí, hermanos. No sé si me entienden. Me dolía aquí, pero tenía que ir. Pero un padre frío, hermanos, solo los azota y ahí los deja. No, me regresé al cuarto y me dice mi esposa, ¿qué? ¿No aguantaste? Algo así me dio a entender, hermano. No, hermanos, fui a abrazar a mi gordita y a Samuelito, porque duele. Pero, hermanos, es que mi esposa es fría, hermanos, como una Coca-Cola. Hermanos, ¿usted cree que Dios muchas veces no ha querido ponernos en nuestro lugar? A veces sí lo ha hecho. Y aun cuando lo ha hecho, es porque tiene misericordia de nosotros, hermanos. No malentienda a Dios. Pero es necesario que si tú quieres la misericordia de Dios, te acerques al trono del Señor. Hebreos 4:16, usted lo conoce, de seguro. ¿Qué dice, hermano?
¿Sí lo conocen, hermanos? Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde, hermanos? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Y por qué tenemos que acercarnos a ese trono? Porque ahí está el Padre de misericordias. Para hallar, ¿qué, hermanos? Dice, gracia para el oportuno socorro. Tenemos un Padre, hermano, misericordioso. Pero es necesario acercarnos a la fuente de la misericordia, a nuestro Padre. La misericordia de Dios, hermanos, es incomparable. La misericordia de Dios, hermanos, me ayuda en mis fallas. La misericordia de Dios, hermanos, la puedo hallar en la oración. La misericordia de Dios, hermanos, es de las cosas mejores que Dios derrama en la vida de los creyentes. Usted puede leer las citas, hermanos, en 2 Samuel 24:14, si usted gusta en su casa, el Salmo 51:1 y 2 y el Salmo 86:5. Y usted va a encontrar allí, hermanos, que Dios, a pesar de nuestras fallas, tiene misericordia de nosotros. Por eso les digo, hermanos, que la misericordia de Dios es de las cosas mejores que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y muchas cosas que Dios hace, hermanos, en nosotros y por nosotros, solo las hace porque tiene misericordia de nosotros. Un día alguien me dijo así, hermanos, un pastor me aconsejó esto. Hace muchos años, yo apenas estaba empezando, hermanos, y me dice, mira, hermano, dice, nosotros como pastores nos vamos a equivocar en muchas cosas. Y sí. Dice, y depende de la congregación que estés pastoreando, solo van a estar viendo tus fallas. Dice, pero no te apures. Yo pensé que iba a decir, tú tienes el poder. No, no me dijo eso. Dios va a tener misericordia de ti. Y todas tus fallas te las va a componer. A lo mejor no entiende lo que le estoy diciendo. Pero como pastores, hermanos, nos equivocamos en muchas cosas. Hasta en decisiones que tomamos. Pero cuando hay cristianos crueles, te juzgan. Ah, ya ves, yo sabía que se iba a equivocar. Ah, este pastor está medio chiflado. Pero Dios, hermanos, tiene misericordia de nosotros. No nos puso aquí Dios porque somos perfectos, hermanos. Eso téngalo claro. Ni lo vamos a hacer. Dios nos puso, dice Pablo, porque nos tuvo por fieles. Pero Él lo dice claramente, por misericordia. Usted puede, hermanos, entender lo que digo o no, pero aún usted mismo se ha dado cuenta. ¿Cuántas veces se ha equivocado, hermanos, en decisiones que usted ha tomado? Y en vez de que Dios lo ponga en su lugar, Dios le tiene misericordia. Y a través de esa misericordia uno entiende que se equivocó. Lo triste es cuando aún con la misericordia que Dios tuvo de ti, no entiendes. Eso es lo más triste, hermanos. Pero, hermanos, Pablo sabía que sin la misericordia de Dios, hermanos, y usted y yo también debemos entender esto. Sin la misericordia de Dios, hermanos, es imposible que terminemos la carrera. Mire lo que dice, hermanos, 2 de Timoteo 1, 2. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, 1 Timoteo 1, 1 y 2. Por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor. Hermanos, mire bien, y de Jesucristo nuestro Señor. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. ¿Cuáles eran los deseos de Pablo para Timoteo, hermanos? Gracia, misericordia y paz. Porque Pablo sabía que Timoteo no podría terminar la carrera, hermanos, si no es con misericordia de Dios.
Por la misericordia de Dios, hermanos, muchos de nosotros vamos a poder terminar la carrera. Muchos ya la han terminado, hermano. Muchos ya están con el Señor. Terminaron la carrera. No quiere decir que no tuvieron fallas. Es más, le voy a hacer una pregunta, hermano. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón, nunca tuvo el deseo o el sentimiento de dejar todo, hermano, ya. Ya se acabó esto. Terminé. Ser cristiano ya no es opción. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermanos, seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Y seguiremos hasta el final de nuestra carrera. Si no nos olvidamos que tenemos al Padre de misericordia, hermanos, Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó. Y hay una meta, hermanos. Usted ya está en esta carrera, ya se metió. No, hermanos, me metieron, no, ya se metió. Hay que seguir, hay que darle, hermanos. Y si trae ganas de ya tirar la toalla, hermanos, pídale a Dios misericordia. ¿Por qué le va a dar misericordia? Le va a dar de su gracia para poder terminar la carrera. Y terminar la carrera no tiene que ver con la edad, hermanos. Terminar la carrera tiene que ver con la disposición que tienes. Porque hay cristianos, hermanos, que le entraron a la carrera pero se quedaron estancados. Están estancados en la carrera. Y estoy hablando de cristianos que no sé cuántos años tengamos, hermanos, en la vida cristiana, y ahí nos quedamos, hermanos, pero es momento de acordarnos de la misericordia de Dios y seguirle. Es como cuando, hermanos, usted ve en el maratón ahí, aquellos que se cansan, y yo sé que en la vida cristiana a veces esto pasa, que es cristianos, atletas que se cansan, atletas que ya no pueden más, hermanos, pero se ha fijado que la mayoría de las veces se vuelven a levantar, nada más para terminar, y ni siquiera van por el primer lugar, solo quieren terminar la carrera. ¿Usted quiere terminar la carrera? ¿Pero cómo la quiere terminar? Pablo decía que él quería terminar su carrera con gozo. ¿Cómo está usted? ¿Tiene gozo? A ver, quítense los cubrebocas. No, no sé. Ya le van a hacer todas así. Hermanos, hay que terminar la carrera con gozo, hermanos. Y si la vamos a terminar va a ser por pura misericordia de Dios, hermanos. Porque aún en la carrera el Señor nos hubiera puesto, no sabes qué, siéntate. Estás corriendo mal la carrera. Estás estorbándoles a otros, te caíste tú y atrás de ti tú. ¿Ha visto eso en las carreras, hermanos? Que se cae uno así, pum, y luego que viene atrás, también, y el otro, pum, así, todos así. Pero por pura misericordia, hermanos, ahí vamos. Ahí vamos. De repente como que nos arrastramos los pies, pero ahí vamos. De repente como que nos queremos detener, pero ahí vamos. ¿Por qué, hermanos? Por la misericordia de Dios nada más. Porque por nosotros no es, hermanos. Es por su gracia y es por su misericordia. Hermanos, denle gracias a Dios en esta noche, porque tiene al Padre de misericordia. ¿Se acuerdan, hermanos, ya para finalizar? Cuando David le preguntaron que por quién quería ser castigado, ¿sí se acuerdan? ¿A quién escogió? A Dios. A Dios. Porque dijo, Él va a tener misericordia. Los hombres son crueles, despiadados, vengativos, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que no confiamos en los hombres para seguir adelante, ¿no? No confíe usted en los hombres para seguir adelante, porque los hombres lo van a detener con sus juicios, con sus prejuicios. Confiamos en la misericordia de Dios, ¿no? Que si estamos adelante y si vamos todavía caminando, no es gracias a los hombres,
Porque si fuera por los hombres, hace mucho que nos hubiéramos detenido. Es por la pura misericordia de Dios. Así que no se crea mucho. Cuando vea a los otros que digan, esos cayeron, esos se detuvieron. Si tú no te has detenido y si tú no has caído, ¿por qué es, hermano? Por la pura misericordia de Dios, hermanos. Y ojalá, como decía el Salmo, el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias por sus bendiciones. Señor, usted es tan bueno con nosotros.